Es la pieza fundamental del sistema mundial antidopaje. Es el Código Mundial Antidopaje. Bienvenidos a esta su sesión 6 sobre el código. El Código Mundial Antidopaje fue creado en el año 2003 por la Agencia Mundial Antidopaje. En esta fecha se aprobó después de una serie de consultas a diferentes países, a diferentes organizaciones deportivas. Se aprueba en el 2003, pero entra en vigencia en el año 2004 su primera versión. Desde su entrada en vigencia se ha publicado internacionalmente la lista de sustancias prohibidas cada año, hasta este año 2015. Además de esto, el código tiene como objetivo principal, primero, proteger los derechos fundamentales de los atletas. Los derechos básicamente que tienen que ver con la justicia y la equidad de una competición libre de trampas como tal. Porque recordemos que el dopaje es hacer trampas. Además de eso, promueve la salud de los atletas. ¿Por qué? Porque las sustancias prohibidas no solo mejoran el rendimiento de muchos atletas, sino además que pudieran hacer daño a los atletas. El código busca eliminar estos perjuicios que le pueden causar a los atletas. En tercer lugar, busca armonizar todo lo que es el control antidopaje. Desde la toma de la muestra, el análisis de la muestra, las sustancias prohibidas y la conducta que deben tener todas las organizaciones antidopaje a nivel mundial. Estos son los objetivos fundamentales del código. Una vez dicho esto, es interesante analizar que el código contiene 4 partes. La primera parte está toda dirigida a lo que es el control de la muestra antidopaje. ¿Qué son las violaciones antidopaje? ¿Qué es el dopaje? ¿Cómo se debe hacer el control? Las excepciones de uso terapéutico, los laboratorios acreditados, las sanciones, los atenuantes, los agravantes. Todo eso es la primera parte del código. La segunda parte del código tiene que ver con educación. ¿Cuáles son las responsabilidades frente a la educación que deben tener las federaciones internacionales, que deben tener los comités olímpicos nacionales, que deben tener las organizaciones deportivas en general y las organizaciones gubernamentales en general para educar y concientizar en contra del dopaje? En tercer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con los roles y responsabilidades. ¿Quiénes son los encargados de tomar la muestra? ¿Quiénes son los encargados de analizar la muestra? ¿Cuáles son los procesos que deben seguir? En cuarto lugar, y ya finalmente, tenemos todo lo que tiene que ver con la aceptación del código y el cumplimiento. Recordemos que este es un código que no puede ser aceptado por cualquier persona, pero ya hablaremos de esto más adelante. La naturaleza jurídica del Código Mundial Antidopaje es que es soft law. Soft law o ley suave básicamente significa que el Código Mundial Antidopaje no es obligatorio si tú no lo has aceptado, si tú no lo has suscrito. Es un instrumento modelo como tal. Es un instrumento que sirve para orientar a los que lo quieran cumplir, pero solo es obligatorio para aquellos que han aceptado cumplir con él. ¿Quiénes son los que pueden firmar y aceptar el Código Mundial Antidopaje? Bueno, en primer lugar el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional. En segundo lugar, los comités olímpicos internacionales. En tercer lugar, las federaciones internacionales. En cuarto lugar, los comités paralímpicos nacionales. Y además, las agencias antidopaje de los distintos estados. ¿Quiénes no pueden firmar el Código Mundial Antidopaje? Las federaciones nacionales deportivas. Sin embargo, aunque estas no lo firman directamente, cuando su federación internacional lo firma por ellas, entonces estas federaciones nacionales quedan obligados a seguir con todos los principios del código. Porque como es un soft law, básicamente lo que estamos es firmando un contrato. Y al firmar este contrato, solo cuando lo firmamos es que nos aplica. Solo cuando lo aceptamos es que nos aplica. Solo cuando lo internalizamos dentro de nuestra normativa es que nos aplica. De resto, no puede aplicar esta normativa. De resto, solo es una referencia. También es interesante que el Código Mundial Antidopaje no puede ser firmado por estados. Los estados, como comentábamos en videos anteriores, pueden firmar la Convención UNESCO Internacional contra la lucha del dopaje en los deportes, pero no pueden firmar el Código Mundial Antidopaje. Esto solo está reservado para estas organizaciones de las que hemos hablado. Actualmente, casi el 100% de estas organizaciones han firmado el Código Mundial Antidopaje, lo que prácticamente lo hace casi
como una ley sportiva internacional para todo el deporte. Sin embargo, todavía existen organizaciones deportivas que no lo han firmado. En este sentido tenemos que pensar en esas ligas y en esas infraestructuras y entidades deportivas que no pertenecen a las organizaciones internacionales o a las organizaciones nacionales. Hablamos del caso de la NBA, de la NFL, de la Major League Baseball y de la NHL, por ejemplo. En Venezuela tenemos la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Todas estas organizaciones, al no estar suscritas a una federación nacional y la misma federación nacional, al no estar suscrita a una federación internacional en el caso que la existiera, hace que se corte el cumplimiento de los contratos, hace de que estas ligas no tengan que cumplir el contrato. No tienen que cumplir el contrato. ¿Por qué? Porque el sistema está aquí y el sistema de la MLB, NBA, NFL, NHL se encuentra fuera de ese sistema. No está obligado a cumplir con ese sistema. Al no estar obligado a cumplir con ese sistema porque no pertenece a una federación nacional y a su vez no tiene que seguir los reglamentos de una federación internacional, no le aplica el Código Mundial Antidopaje. Por eso vamos a encontrar que la MLB, NFL, NHL, etc. tienen sus propios reglamentos antidopaje. Reglamentos que algunas veces tienen similitudes con el Código Mundial Antidopaje, pero en otros casos se encuentran muy distanciados del mismo. Otro punto interesante que hay que destacar es que cuando uno acepta el Código Mundial Antidopaje, también acepta todo lo que son los estándares internacionales. Los estándares internacionales, que son 5, que son la lista de sustancias prohibidas, son el uso de la información privada de los atletas, son el estándar para exámenes médicos, el estándar para laboratorio y el estándar para excepciones de uso terapéutico, los permisos de uso terapéutico. Al tú aceptar el código, inmediatamente aceptas estos 5 reglamentos y son aplicables inmediatamente a tu organización y a la organización antidopaje de tu respectivo país como tal. Hay personas que indican que este contrato tiene una ventaja fundamental. Esa ventaja fundamental indican que tiene que ver con que es un contrato civil privado. En este sentido dicen, bueno, como es un contrato civil privado, no tenemos nada que ver con las cuestiones que son importantes para el Estado, con ese tipo de cuestiones cuando hablamos de ciertas disposiciones jurídicas de orden público. Entonces, en un contrato privado, en algunos casos se puede reducir ese orden público, se puede reducir una serie de medidas. ¿Por qué? Porque hay una autonomía de la federación. Entonces, mediante ese contrato se pueden hacer cosas que una ley, sin duda alguna, que no es privada y que tiene un interés general, no pudiera lograr. Así lo ven muchos especialistas del dopaje. Por otro lado, siempre hay que recalcar que las federaciones nacionales tienen un monopolio. Y al tener un monopolio, inclusive las federaciones internacionales, las reglas que imponen, sí, en nuestra opinión, pudieran tener que ver con el orden público y sí pudieran verse afectadas por el mismo. Por ende, tenemos estas dos opiniones jurídicas. Tenemos las que piensan que es ventajoso tenerlo de manera civil, así como tenemos las personas que pensamos que no porque sea civil no se le puede analizar en ciertos aspectos. Tal vez no en todo, pero en algunos aspectos cuestionables para el Estado sí pudieran ser importantes. Finalmente, quiero darles un ejemplo de lo que es la importancia de la aceptación del Código Mundial Antidopaje. En este sentido, tenemos el caso WADA contra PSB o la cricket pakistaní, la Federación Pakistaní de Cricket. Básicamente este caso consistía en 2 pakistaníes que salieron positivos en un test antidopaje. Estos 2 pakistaníes no fueron sancionados por la Comisión Pakistaní de Cricket. Y entonces, ¿qué sucedió? Que elevaron el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. Y el TAS se declaró que no tenía jurisdicción. Indicó que no tenía jurisdicción básicamente porque la PCB no había firmado en ningún momento el Código Mundial Antidopaje. Por ende, no le aplicaba el Código Mundial Antidopaje y por ende estos 2 pakistaníes no le aplicaba el Código Mundial Antidopaje. En este sentido, los 2 pakistaníes quedaron libres de su ofensa y de la trampa que cometieron. Una situación severamente triste para el mundo del deporte. Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de casos a los que hay que prestarles atención con respecto a la aceptación. Este otro tipo de casos tienen que ver cuando hay una organización nacional antidopaje, hay unos tribunales deportivos como tales de un determinado país, el caso de Brasil, que tiene su jurisdicción deportiva, el caso de España, que tiene su jurisdicción deportiva, y tenemos el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Podemos encontrar que en algunos casos hay decisiones distintas.
En el caso Dodô, por ejemplo, en Brasil se le impuso una sanción de menos de 2 años al jugador de fútbol, mientras que el Tribunal de Arbitraje Deportivo impuso una de 2 años a nivel internacional. Esto ocurre cuando hay dos jurisdicciones, o puede ocurrir cuando hay dos jurisdicciones. No es lo ideal, pero es lo que puede ocurrir. ¿En qué sentido? Bueno, en que nacionalmente el caso se puede llevar a través de una serie de jurisdicciones y esto conlleva a una sentencia final. Pero a veces esa jurisdicción, que es una jurisdicción estatal, no tiene nada que ver con la jurisdicción deportiva, a pesar de que se llame deportiva. Y entonces, a través de la Federación de Fútbol, la Confederación de Fútbol Brasileña, ese caso fue apelado al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que para todos los países del mundo el jugador estaba sancionado por 2 años, excepto para Brasil, donde tenía una sanción menor. Una cuestión contradictoria, pero que pudiera pasar en algunos casos, por el conflicto de jurisdicciones que existe en la determinada situación. Algo que no debería pasar si consideramos el principio de Rex Judicata o de la cosa juzgada. En fin, estos son los problemas que pueden pasar con la aceptación del código. ¿Cómo se debe interpretar el Código Mundial Antidopaje? La interpretación del Código Mundial Antidopaje debe ser autónoma e independiente. Básicamente, se debe interpretar como tú interpretas un contrato, tratando de entender cuál es la intención de las partes al haber aceptado este código y cuál fue la intención de las partes que escribieron este código como tal. No se puede mezclar el código con leyes o con reglamentos preexistentes o con reglamentos o leyes que vengan posteriores a la aceptación del código. El código tiene que entenderse de manera independiente. Todo esto de acuerdo al artículo 24 del código. No puede afectarse porque una ley, alguna analogía del código se puede llevar a una ley o viceversa, hacer una analogía de la ley al código o al caso como tal. El código es independiente completamente y así es como debe interpretarse, como lo dice su texto en sí. También hay que decir que todos los comentarios que se encuentran dentro del código, después de los artículos, son para entender la interpretación que se le debe dar al artículo y son ejemplos y forman parte integral del código, forman parte de la autonomía independiente que lleva este código. Con respecto a los encabezados, estos no debemos entenderlos como que pueden ir en contra del código. En sí, el encabezado solo está ahí para ayudar. Si el encabezado va contra la norma como tal, debe entenderse el encabezado como errado y debe tomarse en cuenta que la norma como tal es lo que contiene el derecho material aplicable al caso específico que se está tratando, más no el encabezado. Además de eso, es necesario decir que los apéndices 1 y 2, más el artículo 10 y los ejemplos que contiene el código, también son parte integral de este código y parte importante a la hora de interpretarlo. Finalmente, hablemos de la retroactividad del código. El código no se puede aplicar de manera retroactiva, excepto en unos casos en específico. Y esto tiene que ver con que si se ha encontrado que una persona fue hallada culpable de una violación antidopaje antes de la aceptación del código. En ese sentido, no se le va a castigar por esa violación antidopaje, pero se va a tomar en cuenta para futuras sanciones como una primera violación. Además de eso, también se va a tomar en cuenta a las personas que hayan estado suspendidas mediante otra legislación antidopaje en otro país. Cuando vengan a determinado país donde el código aplica, se va a entender que siguen suspendidas, así la aceptación ha llegado después de la suspensión. Esto tiene mucho que ver con la violación de la que hablaremos, de no poderse acercar a personas que estén suspendidas por medidas, por haber violado las normas antidopaje. Muchas gracias por compartir esta sesión con nosotros.